Mucha luz.
Ok, listos, buenos días. Vamos a empezar. Ya nos toca revisar el capítulo que es de tiempos operatorios en cirugía bucal. Ok, en cirugía bucal contamos con 6 tiempos que en la mayoría de veces se aplican para las otras especialidades quirúrgicas, ¿no? Cirugía general, cirugía cardíaca, otorrinolaringología, cirugía endoscópica. La mayoría también tiene esos principios similares, ¿no? El principio 1 es lo que llegaría a ser el corte, que es la incisión, corte o diéresis. El segundo sería el despegamiento de esos cortes generados a través de un colgajo mucoso o mucoperióstico para generar la preparación de un colgajo. Los gestos o la maniobra quirúrgica especializada o la técnica operatoria propiamente dicha. El tratamiento como tal, luego de terminar el procedimiento, que sería la restauración, limpieza o tratamiento de la zona operatoria. Luego sería la parte de la unión de la herida a través de la sutura, la síntesis y termináramos con lo que sería la extracción o el retiro de la sutura. Ahora, el primer principio se basa en lo que es incisiones. Entonces, para acordarnos de las incisiones, debemos tener también un concepto básico de lo que es la irrigación y a través de las incisiones se van a generar lo que son los colgajos. Ahora, se van a usar los términos médicos que se utilizan con incisión o diéresis con el objetivo de generar el colgajo. Ahora, para hacer esto, tenemos medios mecánicos, ¿sí? Que involucran, por lo general, artículos que son, que tienen punta o son cortantes. En este caso tenemos los bisturís y las tijeras. 2, perdón, medios mecánicos serían el bisturí y las tijeras, y los medios térmicos serían el electrobisturí, el láser, y otro medio que tenemos también sería la radiofrecuencia, ¿no? Que también emite cortes mediante la radiación. Ok, aquí un par de diferencias. Normalmente es sencillo o es fácil hacer el cierre o hacer la sutura cuando usamos medios mecánicos, ¿no? Cuando usamos medios térmicos, en ocasiones no se sutura, ¿sí? Y en otras ocasiones se lo hace, dependiendo un poco del sitio donde se haga el corte y también del daño que genera el tejido, ¿no? A diferencia de cuando hacemos un corte con medio mecánico o una incisión, vamos a generar un sangrado. Y cuando hacemos un corte con medio térmico, la ventaja del medio térmico es que coagula los bordes de la herida y evita que tengamos un sangrado, pero genera un daño teóricamente mayor porque genera calor y eso hace que los bordes de la herida le tomen un poco más de tiempo cicatrizarse. Ahora, tenemos que establecer siempre que tenemos lo que son los mangos de bisturí y lo que son las hojas de bisturí. Ahora, se fijan en la pantalla, les he traído una foto donde están diferentes formas de mangos de bisturí dependiendo la actividad que vayamos a realizar. Ahora, en nuestra área, en el área de la boca, y el área de la cara y el cuello, normalmente manejamos el bisturí número 3 y el bisturí número 7. Son los elementos más utilizados. O sea, usamos por lo general un bisturí del tipo 3. Hay diferentes variaciones, ¿sí? Algunos vienen con escala, otros no. Algunos vienen con angulaciones, ¿sí?
El tipo 3 es este tipo, es el tipo estándar. Y el tipo 7 son estos tipos de acá. ¿Sí? Son un poquito más largos, estilizados. Normalmente los utilizamos cuando se encuentra algún procedimiento a nivel de la faringe. En cuanto a las hojas de bisturí, es importante acordarnos que las hojas de bisturí van a depender si es que se utiliza un bisturí 3 o 7 o se utiliza un bisturí que es dedicado más para lo que es abdomen o miembros inferiores. Se fija en la apertura del bisturí, en el superior es un bisturí que tiene una apertura más pequeña que el lado inferior. Los inferiores se utilizan con el mango de bisturí número 4 y los superiores se utilizan con el mango bisturí número 3 y número 7. Ahora, en teoría, el bisturí que es considerado número 15 se le considera como el bisturí universal o estándar, ¿no? A través de eso, también tenemos variaciones del propio bisturí 15. Hay un bisturí 15 que es más pequeño, que se considera como 15C. Y bueno, prácticamente este bisturí, el 15, se utiliza para todo. Y los 15C se utilizan por lo general cuando hay que hacer algún tratamiento quirúrgico del tipo periodontal únicamente, ¿ya? Los otros bisturís comúnmente que utilizamos es el bisturí número 11. Es un bisturí que más fácilmente nos permite hacer el corte a nivel de la cresta, nos permite hacer el corte en un solo tiempo. Y el bisturí número 12, que en ocasiones podemos usar a nivel del paladar o a nivel de la tuberosidad. ¿Qué usamos frecuentemente? Usamos cuando hacemos cirugías de cierres palatinos o de algún procedimiento a nivel de lo que son los pilares anteriores y posteriores del paladar. Son lo que usamos este tipo de bisturí. Ahora, para hacer las incisiones, como mencioné, tenemos que basarnos en el conocimiento de lo que es hueso, nervios, arterias principalmente, pero también, por ejemplo, de conductos salivales y principios mecánicos de resistencia muscular y cutánea. Ya les vamos a ir explicando todo eso. También tenemos 3 formas en las cuales podemos sujetar el bisturí. 2 formas son recomendadas y la tercera forma no es recomendada. Entonces, usted puede utilizar el mango del bisturí con su hoja en la posición A, que es similar a lo que usamos para escribir con un bolígrafo o con un esfero. Y la posición B es cuando cortamos la carne, ¿no? Entonces, esas 2 posiciones son las estándares. Lo que sí tenemos, y yo les recomiendo que hagan ustedes cuando ya practiquemos, es que obviamente dediquemos 2, 3 dedos para sujetar el bisturí y dejemos los 2 dedos, lo que es el dedo anular y el dedo meñique, para apoyarnos en una zona anatómica para generar estabilidad. La posición C realmente no se utiliza por lo que hay una inestabilidad, excepto en ocasiones que tuviéramos que hacer en algún plano profundo y un corte de longitud corta. Ahora, cuando vamos a elegir hacer un corte a nivel cutáneo, debemos recordar un poco lo que son los pliegues naturales, que son los limitantes por lo general entre los músculos y los ligamentos, ¿no es cierto? Las arrugas cutáneas, también conocidas como líneas de Langer, líneas de menor tensión, o pueden ser heridas generadas en posición paralela. Ahora, ¿qué es lo incorrecto? Hacer un corte en sentido contrario a las líneas de tensión. El ejemplo más fácil que les puedo poner para que se acuerden de esto es si usted tiene alguna experiencia en cocinar o ha visto a su mamá o a su papá o cualquiera que cocine en casa, si usted corta la carne en contra de las fibras musculares y la cose o la fríe, la carne está muy dura, ¿sí? Porque se contrae. Pero si hace el corte en el sentido de las fibras musculares, la carne se mantiene blanda. Eso es el mismo principio que usamos en las incisiones cutáneas, ¿no?
Hay que tener cuidado también de hacer cortes que sean perpendiculares a la unión mucocutánea, o sea, entre lo que es mucosa, por ejemplo, mucosa labial y piel, y preferiblemente hay que hacerlo de forma lineal. También tenemos que tener cuidado en las zonas que son de los pliegues generados por sombras, porque inicialmente tenemos que limitar hasta dónde llega esa sombra para ver la ubicación de la incisión. Lo ideal fuera mantenernos debajo de esas líneas sombreadas. Ahora, en este gráfico nos representa muy bien algunos principios que tenemos que recordar cuando hacemos una incisión de un colgajo. Entonces, para hacer una incisión, la técnica nos dice que tiene que ser un corte en sentido perpendicular a la superficie, ¿sí? Entonces, usted lo que tiene que hacer es hacer el corte perpendicular en un ángulo de 90 grados en base, en este caso sería al hueso, ¿no? Si usted hace un corte oblicuo, tiene que tomar la consideración de que tiene una zona superior que puede ser o llegar a ser isquémica, ¿no? Y aparte, tuviera una zona de la sutura que fuera desproporcional. Entonces, fijamos, una correcta fijación con una sutura en un corte perpendicular, una sutura que está más forzada por un corte oblicuo, y lo otro que deberíamos hacer es un corte en una sola intención. Entonces, no tiene mucho sentido, es incorrecto hacer un corte en varios tiempos, está mal, ¿no? La cirugía no es un acto delicado, es un acto que hay que hacerlo con la fuerza suficiente y lo ideal es que sea en una sola intención. No hacer varios cortes, sino en una sola intención realizar. El ejemplo que les pongo a mis alumnos siempre en la clínica es que no tiene que tratar de cortar la encía, sino lo que tiene que tener en su mente es raspar o rayar el hueso. Si usted tiene eso en la idea, en la mente, va a hacer un corte de una sola intención e inclusive va a evitar no llegar al periósteo y va a cortar mucosa, tejido celular subcutáneo y periósteo en una sola intención. ¿Cuál es el problema de hacer una incisión en varios tiempos? Va a generar que sea una zona que está como traumatizada, como chamuscada, y eso va a generar que la herida sea más difícil de cicatrizar. Ok, normalmente se recomienda, como les dije, hacer primero, se fijan en el gráfico, lo ideal es tensar el campo operatorio, ¿no? Aquí en el gráfico se está tensando con lo que son los dedos y a través de eso nos permitimos hacer el corte. Ahora, el primer principio que tenemos que acordarnos en cuanto a la extensión es que siempre la incisión debe ser mayor a lo que necesitamos para ver y para tratar. Hacer una incisión secundaria lo que va a hacer es que la incisión no sea lineal y tengamos un problema de la cicatrización. Ahora, estas son recomendaciones. Se recomienda siempre hacer una incisión de atrás hacia adelante, ¿sí? Y firme y de un solo trazo, ¿no? Ahora, cuando hacemos una incisión y un colgajo, también tenemos que recordar que no solamente termina ahí, ¿no? Debemos acordar que luego de eso viene un proceso de cicatrización. Ahora, para que un tejido cicatrice de forma correcta, necesita estar asentado en un tejido sano. ¿Qué es un tejido sano? Un tejido libre de infección principalmente, libre de tumor y también que tenga una buena provisión sanguínea, ¿no? Que le llegue sangre de forma correcta. Ahora, si queremos hacer un procedimiento, tenemos que hacerlo alejado del futuro defecto que podamos crear, ¿no? La literatura nos dice que ese defecto debería estar alejado entre 6 y 8 milímetros de lo que es el borde del defecto para permitir una adecuada cicatrización. Como vemos en el gráfico número 1, la incisión está sobre el defecto. ¿Y eso qué va a generar? Genera que se invagine el defecto y obviamente se contamine el espacio, ¿no? Va a entrar alimento, va a entrar alguna sustancia que le va a generar algún problema
y va a hacer que tenga una cicatrización de segunda o tercera intención, ¿no? Ese problema lo va a generar. Entonces, dentro de los principios tenemos que pensar en futuro y la incisión debe ser alejada del defecto para que descanse en un tejido sano. Ahora, como les mencioné, es muy importante el tema de que llegue correctamente lo que es la sangre que va a traer oxígeno y nutrientes a los tejidos. Ahora, lo que revisamos en el maxilar superior y en el maxilar inferior tienen estructuralmente algunas diferencias, ¿no es cierto? En el maxilar superior habíamos conversado que es un hueso liviano, que tiene varias cavidades y que ambos presentan los procesos alveolares. Otra diferencia que vale la pena aclarar es que la cortical mandibular, tanto externa e interna, es mayor que la cortical maxilar en toda su extensión. Ahora, la forma de que se nutre el maxilar y la mandíbula son totalmente diferentes, ¿sí? El maxilar se nutre mediante terminaciones capilares, ¿sí? Y mediante plexos. ¿Qué significa? Que no hay una arteria principal que da irrigación, sino son las terminales de estas arterias. Principalmente la arteria esfenopalatina, ¿no es cierto?, terminal de la maxilar interna, y la arteria facial son las que van a proveer de la irrigación al maxilar. Ahora, a nivel mandibular es diferente. No tenemos una rica nutrición de plexos, ¿sí? Lo que sí tenemos es una inserción de músculos que presentan o proveen a través de los músculos y el periósteo la irrigación hacia la mandíbula. Entonces, en la mandíbula va a generar una nutrición principalmente a través del periósteo y este se nutre a través de las inserciones musculares de los músculos. Macetero en la cara externa, pterigoideo interno, miloioideo, genioideo, genigloso y los depresores de lo que es el ángulo o de la comisura labial, ¿no? Eso va a permitir. Y la irrigación de forma secundaria, mandibular, es a través de la arteria alveolar, la arteria miloioidea y la arteria mentoniana. Entonces, es importante que en la mandíbula tengamos más cuidado del manejo de los colgajos que en el maxilar, porque como observamos, es más importante manejar de forma correcta el periósteo a nivel mandibular que en maxilar. Realmente en maxilar es bien difícil que se nos necrose un tejido porque la irrigación es abundante. En mandíbula, yo he tenido un par de casos que una técnica incorrecta ha generado necrosis de parte de los tejidos. Este es un dibujo de lo que son las líneas de Langers que nos muestra hacia dónde deberíamos seguir nosotros las incisiones. Si se fijan, básicamente lo que hace es seguir las incisiones de los músculos que son superficiales, ¿no? Lo que es los músculos elevadores del ala nasal, el músculo orbicular, el músculo fronto-occipital, ¿no es cierto? Los músculos cigomáticos, que son los principales que están de forma superficial. Si no podemos hacerlo justamente en una línea, en una depresión, en una arruga, podemos hacerlo mínimo de forma paralela. Ahora, tenemos varias formas, o tenemos, bueno, 3 formas de clasificar los colgajos, ¿no? La primera forma de clasificar los colgajos es de acuerdo a cuál es el mecanismo que lo nutre, ¿sí? Entonces, en el mecanismo que lo nutre, lo podemos clasificar a los colgajos en 2. Un colgajo axial y un colgajo de tipo contingente, ¿ya? El colgajo de tipo axial es un colgajo que se nutre a través de una arteria principal, ¿sí? Solo una arteria se encarga de nutrir todo el tejido. Entonces, si nos fijamos en el gráfico superior, aquí se encuentra la arteria
supraorbitaria, irrigando todo lo que es este colgajo, y eso permite que sea nutrido solo por una arteria principal. ¿Qué ejemplos tenemos en boca? En boca tenemos algunos ejemplos. Podemos utilizar lo que es la arteria facial, ¿no es cierto? Podemos utilizar la arteria bucal, ¿sí? Y podemos usar la arteria palatina anterior. Son las arterias grandes que nos pueden permitir hacer una movilidad de tipo axial. Ahora, el segundo, se fijan en el gráfico, tiene una conformación diferente. Si el primero tenemos una especie de triángulo alargado, en el otro tenemos un tipo de forma que es una forma trapezoidal. Entonces, primer dato para acordarnos, el colgajo que es nutrido por una arteria es un colgajo axial, es un colgajo de forma, sería trapezoidal, delgada o estilizada, y el colgajo de forma contingente es un trapecio estándar o clásico, ¿no? En el cual tenemos un componente que la base y lo que es la altura solamente se duplica el diámetro, a diferencia del axial, que tiene principalmente un diámetro o longitud mucho mayor que lo que es el diámetro transversal. La segunda clasificación de los colgajos se basa de acuerdo a la forma, ¿sí? Se ha dado formas geométricas y este tipo de colgajo nos permite entender cómo va a llegar el flujo de sangre al tejido. Entonces, los colgajos por forma se van a clasificar en colgajo de tipo lineal, el colgajo de tipo arciforme o semicircular, el colgajo de tipo triangular o ángulo, el colgajo de tipo trapezoidal o poligonal, que nos permite algunas cosas, ¿no? Si ven en el gráfico, tenemos la zona de las X, que es la zona donde vamos a despegar o vamos a liberar el colgajo para observar el componente interno, ¿no? En la B se va a liberar todo esto, en el C se va a liberar todo esto, ¿sí? Y en lo que es el D se va a liberar todo esto. Ahora, si usted se fija, tenemos una línea punteada, que es la línea por donde va a llegar el flujo sanguíneo. La línea continua es la línea que representa el corte, ¿no? Entonces tenemos varias cosas que podemos observar aquí. Si hacemos un colgajo o una incisión lineal, podemos generar un despegamiento de los bordes cercanos a la herida, ¿no? Si es un colgajo de tipo arciforme, o semilunar o semicírculo, o de Parch, que es el nombre del autor, tenemos un espacio semicircular que es liberado. Si tenemos un colgajo triangular, una zona triangular, también se llama un colgajo semilunar parcial, perdón, un colgajo semi-Newman, y un colgajo Newman trapezoidal que tiene la base siempre mayor, donde va a entrar la sangre, y lo que es la incisión menor, donde va a estar los bordes liberados. El tercer tipo de clasificación se basa de acuerdo al grosor, ¿sí? En la boca hay dos tipos de grosores, un grosor de tipo total y un grosor de tipo parcial. Ahora, no es ninguno mejor que el otro, se utilizan en ocasiones diferentes. El colgajo de espesor total va a constituir un colgajo que va a tener el periósteo incluido, o sea, se va a levantar el periósteo. Y el colgajo de espesor parcial es un colgajo que va a dejar el periósteo apegado a nivel del hueso. Ahora, ¿cuál es la razón de uno o del otro? El colgajo total nos va a permitir un colgajo que va a tener una limitación un poco en el movimiento, pero va a tener la ventaja de que va a tener un menor sangrado. Y a diferencia del colgajo de espesor parcial, que nos va a dar una mejor movilidad. Ok, antes de ir a quiero recordarles algo que ya conversamos, que el periósteo también tiene dos capas, ¿sí?
una capa que va a ser encargada de lo que es... Profe, ¿Cree que Nicole nos puede ayudar? Creo que Nicole... Ok, entonces, bueno, ¿tenían dudas mientras Nicole nos apaga el micrófono? sí, profe, usted dijo que el espesor parcial no toca el periósteo. Sí, Ok. ajá, ya. Entonces, por ejemplo, a ver. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, regresaríamos a esta imagen de acá, ¿no? Entonces, cuando es un colgajo de tipo parcial, es un colgajo que se limita, por lo general, hasta por debajo del músculo y nos deja el periósteo, ¿no? ¿Por qué? Dentro de los principios del periósteo, habíamos hablado de que el periósteo va a generar la nutrición y la sensibilidad del hueso, ¿no es cierto? Pero tiene el periósteo una condición que no se expande o no tiene una propiedad de estiramiento ni de contractibilidad. Entonces, lo que hace el periósteo es, o lo que no puede hacer, es que no se puede estirar. Entonces, si movemos un colgajo que tiene periósteo, el colgajo se va a limitar. Entonces, normalmente usamos un colgajo de espesor parcial o sin el periósteo cuando queremos movilizarlo. Y la otra opción es generar un colgajo de espesor total, pero cortar el periósteo, para que el periósteo se despegue y podamos hacer una movilidad. Esa sería... ¿y dónde se fue? A ver. Entonces, hasta ahora, usted cuando tenga que hacer un colgajo, tiene que elegir primero si su colgajo va a necesitar que sea de tipo axial o de tipo que tenga una irrigación de forma terminal, ¿no es cierto? Esas son las dos opciones que tiene. La segunda opción es, tiene que elegir qué tipo de forma geométrica le va a permitir. Ahora, los colgajos de tipo contingente son los que le van a permitir de mejor forma tener un patrón más, bueno, va a tener un patrón más obligatorio porque el colgajo de tipo contingente va a tener que cumplir ciertas normas para no necrosarse. A diferencia del colgajo axial, que como tiene una arteria fuerte que lo nutre, tiene la libertad de que no necesita cubrir todos los principios y es raro que un colgajo así se necrose. Ahora, es un gráfico, no vamos a ir muy profundo en ese tema, pero lo que quiero que entiendan es que a veces se piensa que si hacemos un colgajo o un corte muy grande, eso va a generar mucho dolor y mucha inflamación.
Entonces, si ven el gráfico, los factores que más influencian en la inflamación son la torsión mecánica, la torsión del colgajo, el edema local y la inflamación local. Entonces, cuando hacemos un colgajo, lo ideal es que sea o tenga una longitud suficiente que nos permita una visión adecuada, ¿no? Correcto. Si eso no sucede, ¿qué vamos a hacer? Otro corte para hacerle más grande. Ya generamos otro trauma. O si hacemos una incisión muy suave, no es suficientemente profunda, nos toca hacer otra incisión. Entonces tenemos también un factor de trauma. Ahora, cuando tenemos el colgajo, tenemos que separarlo para trabajar. Esa separación debe ser libre de tensión y si tiene tensión, eso va a dificultar el aporte sanguíneo y el retorno venoso. Ahora, como hemos comentado un poquito, toda acción que genera una injuria, sea un golpe, sea cirugía, va a generar un edema, ¿no? Va a aumentar la llegada de sangre y eso va a generar que el plasma que se encuentra en la sangre se extravase y el paciente se empiece a inflamar. Entonces, el edema local también va a generar una inflamación. Ahora, también tenemos los factores propios de cada paciente. Entonces, lo que va a repercutir mucho es qué tan bien manipule su colgajo, qué tan limpio sea su colgajo, si hizo una incisión o tuvo que hacer varias para completarla, cuánto tiempo se demoró, porque eso también influye cuánto tiempo estuvo separando, y también factores locales de cada paciente. Ahí vemos los pros y contras. Pacientes mayores con hipertensión y diabetes que probablemente tengan una inflamación menor porque su sistema inmune no está tan eficiente. Pero en ese caso no es tan bueno que nos inflame mucho, ¿no? Y pacientes que tengan una predisposición de una reacción exagerada y tengan un edema importante. Entonces, la conclusión que me gustaría que saquen es que el edema y el dolor no están en relación al tamaño de la incisión o del corte. Están en relación a cómo usted manipula el colgajo, cuánto tiempo se demora y obviamente el factor propio de cada paciente. Y si quisiéramos aumentar un poco, cómo usted manejó el aspecto de los antiinflamatorios. Ok, preguntas hasta ahora. Les escucho. Doctor, por ejemplo, como ya vimos antes de los pacientes con diabetes, por ejemplo, si nosotros realizamos una cirugía y le hacemos un corte y el paciente por las afecciones que ya tiene anteriormente no cicatriza de una manera correcta, ¿cómo haríamos? Ya, perfecto. Eso vamos a, bueno, me voy a adelantar. Para que una herida cicatrice de forma correcta, eso vamos a hablar en los principios de cicatrización. Uno de los principios es que tenga inmovilidad. Así, cuando usted se rompe el brazo y le hacen esto, le fijan el brazo para que las células se reparen mediante una inmovilidad. Entonces, lo que se hace con el paciente diabético, lo ideal es utilizar un hilo de sutura que tenga más tiempo de resistencia. Me estoy hablando al capítulo de la otra semana, ¿no? Entonces, si usted tiene una herida, que un paciente normal utiliza un hilo que le va a durar la tensión 5 días, en el paciente diabético se le va a abrir, porque el tiempo de cicatrización de él está demorado. Entonces, uno de los principios de él sería tratar de suturar de una forma que el hilo que utilice mantenga la estabilidad y permita que en el tiempo un poco más demorado, la herida se mantenga con la menor movilidad posible para que se cicatrice, ¿no? Entonces, no podemos generalizar a todos los diabéticos, pero lo que sí hago con todos los diabéticos es enseñarles y explicarles un poco más cómo tienen que tener el aspecto de cuidado, de enjuague y de limpieza, ¿no? Porque no importa mucho que el paciente se demore en cicatrizar. Lo que importa
es que durante la cicatrización no se descuiden su higiene para que no se infecte. ¿Por qué? Ustedes que son jóvenes, por ejemplo, tienen una ventana de infección de 3 días. O sea, tienen que cuidarse en la comida y en el lavado de dientes y el enjuague 3 días. Luego de eso, la cicatrización está casi al 100%. Ahí puede comer, puede lavarse mal y realmente el riesgo que se infecte es bajo. Un adulto como yo tiene que cuidarse más tiempo, ¿no es cierto? Porque se demora ya un poquito más. Y un paciente mayor diabético tiene que tener ese cuidado. Pero básicamente la decisión sería de elegir un hilo que dure más tiempo, el tiempo de tensión sea mayor. Esa sería la respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Lo que va a ir viendo es que cuando hablo de alguna situación, siempre vamos a conectarnos con lo que es cicatrización, inflamación. Entonces, a veces es un poco difícil entender ciertas cosas hasta que no completemos todo el conocimiento. Va a tener dudas. Pero a medida que vayamos avanzando, ya va a repetirse la información y va a generar a usted un criterio, que es lo importante y los que queremos buscar, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿y si al paciente se le llega a infectar? Bueno, ahí vamos a hablar del control de infecciones, ¿no? Pero, para decir brevemente su respuesta, para combatir una infección, el principio es abrir, ¿no? Entonces, si suturamos al paciente y se ha infectado, lo primero que tuviéramos que hacer es quitar los hilos y dejarle la herida abierta, ¿no? La herida abierta nos va a permitir nosotros hacer lavado, permitir una remoción mecánica de la infección, porque es lo que el cuerpo necesita, aparte de los antibióticos, ¿no? En la boca sí necesitamos abrir, lavar, de manera inicial nosotros, indicar al paciente cómo tiene que hacerse los enjuagues bucales y el medicamento. En ocasiones también deberíamos completar, cuando hay una infección severa, con terapia de calor. ¿Qué hace el calor? El calor va a permitir que la infección se concentre, se madure, a lo que hablamos con lo del ultrasonido. Acuérdese que eso permite ver la maduración de la infección y drenar. Ahora, en ocasiones, cuando la infección es muy profunda, hay que saber cuándo drenar, porque si drenamos muy pronto, a veces también no lo ayudamos y encima generamos más inflamación. Pero el principio sería, en una cirugía, abrir la herida, lavarla, enjuagues y antibiótico. Y no hay que volverla a suturar, se queda abierta. Una pregunta. Adelante. ¿Y si existe, o sea, dentro de las infecciones, la necrosis también puede ir? Ok, ¿la necrosis qué es? La necrosis es una muerte celular ocasionada por una isquemia. Entonces, cuando hay una infección, la infección en ocasiones también daña lo que son los vasos sanguíneos terminales, ¿sí? Entonces, si una infección se ocasiona porque no le llegó sangre, por lo general se necrosa. Entonces, por lo general es como al revés, ¿no? Me explico. Vamos a ver los principios de cuándo puede hacerse una incisión y un colgajo mal, y cuando hace mal, el colgajo puede parcialmente necrosarse. Cuando se necrosa, realmente la necrosis es una palabra elegante a decir que se pudre, ¿no? Es un estadio de muerte que empieza en descomposición. Entonces, si usted no retira el fragmento necrosado, sí puede llegar a una infección porque la forma en la cual se termina de necrosar o eliminar el fragmento es mediante la llegada de células que van a generar y licuar el tejido. Entonces, cuando tenemos un tejido necrosado y lo identificamos, lo ideal fuera cortarlo para que no se infecte el resto, ¿no? Entonces, la infección raramente genera una necrosis, ¿sí?
sí ocurre, tengo unos casos que les voy a mostrar, pero por lo general, la necrosis que se ocasiona por una mala realización de los colgajos puede generar una necrosis e una infección. Ya le voy a... me acuerdo, ese caso no tengo cargado, capaz, bueno, si puedo cargarle en el teléfono para mostrarle una infección que causó necrosis. Creo que voy a ver si puedo revisarlo aquí. A ver. Son casos extremos, ¿no? No vaya a pensar que eso pasa todos los días, pero le voy a mostrar. Creo que sí puedo. Vamos a probar. Creo que sí puedo ver un caso de necrosis aquí. Entonces, obviamente es algo, voy a ver si sale en la pantalla, es algo exagerado. Creo que sí alcanza a ver, ¿no es cierto? Entonces, esa es una necrosis generada por una infección, ¿sí? Obviamente es una necrosis que ya está limpia, ¿sí? Entonces, pero es realmente muy raro que ocurra. La historia de este señor es que tuvo un accidente en un basurero, se infectó con una bacteria agresiva y tristemente fue tratado solo con medicamentos en unos hospitales pequeños. Ya cuando llegó a nosotros, nadie estaba animado, nadie lo drenó. Ya estaba todo tomado, entonces lo que tenían que haber hecho en un inicio es el principio de cortar y drenar. Porque aunque estuvo con buenos medicamentos, si no le ayudas mecánicamente, igual funciona en algo chiquito como algo grande. Si no drenas, no se cura. ¿Sí? Ya me quedan unos minutos nomás de la clase. Ya me quedan unos minutos nomás. Ok. Ok. Ya compré los rayos, los UV, entonces tengo que, no se alcance hoy, sino ya mañana voy para instalar. Ok, disculpe. Entonces, bueno, no es que eso le va a pasar, es el segundo caso que yo he visto, es algo raro, pero eso le pasó al pobre paciente porque no se cumplió los principios de drenado. ¿Sí? Bueno, ya estamos hablando de un capítulo siguiente, pero a mí cuando me preguntaba profesor y no me respondía, yo decía, pues el profe no sabe. Entonces ya cuando puedo, pues respondo para que vean que algo sí sé. Ok, ¿algo más respecto a colgajos? ¿No? Ok. Vamos a ver, yo creo que solo voy a mostrarles los principios para la clase de mañana, hablar de cada uno de los colgajos puntuales. Entonces, vamos a ver solamente hoy este. A ver. Ok. Entonces, hay algunos principios que tenemos que cumplir cuando hacemos cortes a nivel de la boca y principalmente en la zona de los procesos alveolares. Entonces, la regla nos dice que deberíamos tener una inclinación entre 25 y 45 grados del eje perpendicular del diente. O sea, en palabras sencillas, ¿qué tenemos que hacer? Nunca tenemos que hacer incisiones que sean completamente verticales, sino deberíamos hacer incisiones que sean ligeramente oblicuas, ¿no? Eso sería. ¿Por qué? Por un simple hecho de que lo vertical completo no permite una llegada correcta de sangre. Entonces, primer dato, hacemos una inclinación entre 25 y 45 grados respecto al eje radicular. Tenemos también que evitar algunas estructuras que son importantes en la boca, ¿no? No hacer incisiones a nivel de la papila, ¿no? No hacer incisiones que vayan en el eje radicular. Acuérdense, en los dientes, si se quiere revisar al rato en su cavidad, tenemos unas proyecciones óseas que nos indican dónde está la raíz en la mayoría de nosotros. Entonces, si hacemos una incisión ahí,
es la zona más externa y puede generar que tenga una difícil cicatrización e inclusive una difícil sutura del paciente, ¿no? Ahora, también hay el principio que mientras más adelante haga el corte, o sea, más anterior haga el corte, más capacidad de irrigación sanguínea va a tener. Entonces, si usted hace un corte adelante, no va a dañar nada de estas zonas vasculares. Ahora, si hace un corte atrás, va a limitar todos estos plexos vasculares. Ahora, no va a decirle o no va a hacerle a un paciente que le va a quitar un tercer molar, va a decirle, pues voy a hacerle un corte adelante porque el doctor Palacios dijo que mientras más adelante, mejor. No, todo tiene que ser en relación a la zona que vamos a trabajar, pero recordando siempre que mientras más adelante hacemos una incisión, más capacidad vascular vamos a mantener en nuestros tejidos. Recordé algo importante. Voy a regresar a la imagen inicial y algo que está escrito, que no les dije que es importante acordarnos, es que el flujo de sangre de los huesos maxilar y la mandíbula vienen. Cuando es maxilar, viene el flujo de sangre de arriba hacia abajo, ¿sí? Y de atrás hacia adelante. En esos sentidos es cómo viene el flujo de sangre. Y en la mandíbula viene de atrás hacia adentro, ¿sí? Y de abajo hacia arriba. Entonces, mientras más adelante haga el corte, más va a permitir que se encuentre lo que es la capacidad de irrigación sanguínea, y mientras más arriba, en el caso de la mandíbula del corte, mejor va a tener la proyección sanguínea. Y en maxilar, mientras más abajo lo haga, va a tener una mejor irrigación. Ok, y ok. Y este sería el otro ejemplo del otro principio. Ya cuando revisemos todo vamos a tener como un contexto de todos los cortes, pero básicamente me voy a adelantar. Y cuando hacemos un colgajo, la base del colgajo siempre debe estar en una posición que sea divergente hacia arriba, o sea, manteniendo la angulación perpendicular de entre 20 y 45 grados, en este caso se recomienda 30, con el objetivo que no pase esto, ¿no? Si usted hace un corte vertical, va a impedir que llegue la sangre correctamente a los ángulos del colgajo y eso puede generarle una necrosis, ¿no? Ok. Vamos a hablar de las características, yo creo que de cada colgajo el día de mañana, y si tienen alguna otra duda, bueno, yo creo que con esto no, con este terminamos. Ok, entonces, para que usted pueda hacer un colgajo de forma correcta, ¿qué tiene que hacer? Conocer la anatomía, respetar los vasos sanguíneos, hacer una incisión que sea vertical y perpendicular en el sentido del eje del hueso, ¿no? Un solo trazo. Cuando hagamos un corte, es mejor tensionar el tejido para que el corte sea más limpio. Podemos tensionar con las manos o tensionar con la mucosa, con los instrumentos. El borde del corte tiene que terminar en tejido sano. Tenemos que evitar que el corte sea a nivel de las papilas o a nivel de las protuberancias radiculares. Y también la base del corte tiene que ser mayor al vértice para permitir un adecuado aporte sanguíneo. El espesor puede ser total o parcial. Y el desprendimiento tiene que ser suave pero firme en un solo tiempo. Y el objetivo del colgajo es que le permita ver y manipular de correcta forma la zona quirúrgica. Entonces, el día de mañana vamos a conversar un poco de los pros y contras de cada colgajo para completar esta parte. ¿Alguna otra duda?
Esto ya es un poco más interesante, ¿no es cierto? Porque ya hay sangre y todo, ¿no? Que le gusta a la mayoría. Doctor, una pregunta. Adelante. Eh, ¿La materia que nos está dando ahorita es solo tomada del Tratado de Cirugía Bucal o también los dos libros? Ya, creo, bueno, no estaba los detalles, pero le voy a indicar aquí en el chat la parte de HOP. Tenemos que estudiar el capítulo 1, que ya tomé la prueba, ¿no es cierto? El capítulo 5, que es de cicatriz. Y los capítulos de colgajos, sutura y anestesia del libro de Gay Scott. Esos son, bueno, lo otro, ya cuando vayamos con los otros capítulos, le voy a ir dirigiendo. El libro de Job no me gusta ni sutura, ni colgajo, ni anestésico, porque es como un repaso de las cosas. Y en este libro de Gay Scott, aunque es un poco más viejo, nos marca desde los principios. A lo que yo les había comentado, la cirugía en sí no ha cambiado en los últimos 50 años. ¿Qué ha cambiado? El tipo de hilo, el tipo de aguja, materiales extras como son esponja y cosas que son para mejorar la cicatrización, pero los principios como tal, que es cortar, suturar, anestesiar, no han cambiado, ¿no? Entonces, por eso me sigue gustando este libro un poco más viejo, pero puede complementar con el otro. Pero para las valoraciones voy a tomar el de Gay Skoda, que es el libro de apoyo secundario del SILA. Igual, cuando nos toque la evaluación siguiente, le he de decir, pues nos toca revisar colgajos de la página 5 a la 10 del Gay Skoda, algo así, ¿no? Pero ya tienen una orientación para ver dónde va a ir estudiando mientras va viendo las clases. Ok, bueno, quedan con la tarea de conseguirse una aguja o un agujón, si pueden, o un agujón creo que sea. Ok, o ambos, ¿no? Ojalá puedan conseguirse para hacer la práctica 2 semanas. Sí, yo creo que... Doctor, Sí, le escucho. una pregunta. Del deber que ayer nos dijo que teníamos que comentar en el foro, ¿hasta qué fecha podemos hacer? Creo que el foro está abierto, creo que 1 mes o 2 meses, ¿no? Ayer, Es la más fecha que nada... porque la fecha estaba puesta hasta el 15 de junio, pero no sé si estaba bien o mal. Sí, te puse bastante. Porque, ¿por qué le elegí eso? Porque es algo que va a cambiar, ¿no? Ahora, al inicio pensábamos que todos deberíamos usar un traje de bioseguridad como si fuéramos a trabajar en una fábrica nuclear. Y va a ir cambiando las cosas, ¿no? Entonces, no hay un protocolo claro y sí me gustaría justamente que comente lo que piensa ahorita y capaz vayamos cambiando. Con que cada uno participe 2 veces está suficiente. Ya, O sea, ¿solo tenemos que comentar lo que nosotros creemos o tenemos Pues no, que así, investigar? doctor, yo creo que el traje rosado está muy lindo, voy a elegir ese de ahí. Alguna cosa así, pues no. Tiene que leer y tener como un criterio en el cual me dice, ¿sabe qué, doctor? El traje sí es adecuado porque no permite que se instalen las bacterias, o el traje no es adecuado porque es plástico, el traje tiene la limitación de tal o tal cosa. Entonces, es criterio basado en algo que usted lea, ¿no? Eso sí. Doctor, ponemos como nuestra opinión personal, se podría decir, de la lectura que hagamos. Sí, exacto, o sea, pero en base de criterio, ¿no? No va a decirme tampoco, no me voy a poner doctor porque está feo. Va a decirme lo que he leído, realmente creo que sí es importante, pues lo usaría cuando haga cirugía, lo usaría cuando haga profilaxis, lo usaría cuando haga una calza, o nunca lo usaría, o capaz usamos 1 mes y luego lo tiramos. Capaz me compro este que venden acá, que cuesta tanto y es este material. O sea,
en base a lo que usted investigue, ¿qué es lo que usted hiciera? Así sería la pregunta, porque nos toca decir a todos. Yo en lo personal no lo voy a usar, no me gusta, no creo que sea seguro. Pero eso es ahorita mi criterio, ¿no? En base a lo que he escuchado. Le puse tanto tiempo porque eso va a cambiar, porque si se ha fijado, solo tenemos autorizados hacer procedimientos ahorita de emergencia. Yo he hecho pocas cosas, no he tenido mucho trabajo realmente, y mi criterio realmente no es eso, sino una protección intermedia, pues. Excepto que el paciente me diga, pues tengo COVID y está tosiendo, y tiene una infección. Pues ahí sí, obviamente. Pero un paciente que no tose, no sé, es mi criterio, ¿no? Y me gustaría saber qué piensa, y le puse más tiempo porque lo que piensa ahora probablemente cambie al final del curso. O puede que no, es lo que quiero ver, por eso dejamos bastante tiempo. Eso, doctores. Listo, que tengan una buena tarde. Gracias, doctor. Chao, pasen bien.